Y comenzamos. ¿Cómo les fue en su tarea? Platíquenme, a ver, ¿qué opinan de los Buenos conceptos? días. Roberto, buen día. ¿Qué opinan de los conceptos socráticos? Yo les prometí, bueno, no les prometí, les aseguré y les exhorté que era una clase aburrida. A nosotros que estamos acostumbrados al tema técnico, que somos más bien de diseño, dibujo, construcción, cálculo, y de repente que nos metan una materia filosófica, ética, histórica, pues sí es como un cambio de paradigma, más sin embargo, dicen que el que no conoce la historia está destinado a repetir el pasado, porque de la historia se sabe o se saca lo bueno y lo malo de los que ya estuvieron antes que nosotros. Eso es muy importante. Quiero comenzar el día de hoy y primeramente preguntándoles si quedó claro el concepto inicial y el poquito de la historia de la ética. Platíquenme, por favor. No tengan temor a hablar. Aquí este es un punto o un área de discusión o de acuerdo. Incluso antes de la educación formal, de que iniciara el proceso de educación formal en el mundo antiguo, se trabajaba por discipulados, sí sabían ese concepto. Incluso todavía, hasta antes de las primeras universidades formales, se trabajaba mediante el concepto de discipulados. Y el maestro, o el denominado maestro, tenía a su haber una serie de seguidores o personas afines a su ideología que querían ser como él, que vivían como él, que estaban donde estaba él. Vamos, se hacía como una academia de conocimiento y donde el maestro impartía el concepto, el alumno lo digería y lo asimilaba, incluso como la lengua todavía no era escrita, todavía y se hacía a través de la divulgación oral, era que se trabajaba los conceptos de una manera más hereditaria que escrita. Ya los grandes filósofos ya empezaron a hacer sus escritos, definitivo. Tuvieron ya la oportunidad de dejar en papiros, en escritos y sus conceptos. Pedro, se me hace que te equivocaste de clase o de horario. Lo bueno que supo corregir a tiempo. Bien, vamos a entender primeramente el contexto donde vivimos y vamos a comenzar por lo siguiente. ¿Alguna aportación con respecto al concepto de ética o no hay aportaciones? Pues yo creo que quedó bien descrito, ¿no? En, en lo que se investigó. Bueno, Sí, sí, sí. el sentido de la ética es pues son los valores, ¿no? De cada carrera, de la empresarial, institución, pero más que nada es individual, ¿no? De un profesional, ¿no? Tener la responsabilidad de iniciar y terminar una, un, un trabajo, ¿no? La puntualidad, la honestidad, la constancia y tener pues tener una discreción, ¿no? En cuanto el contacto profesional con alguien que requiere de los servicios de uno, ¿no? Como el caso de un abogado que debe tener discreción o un contador, ¿no? Que debe de tener discreción con los documentos de una empresa, ¿no? Pues, yo creo que todo lo que dices de manera global está fundamentado. Y sí sería interesante, muchachos, que construyéramos un concepto similar
o que nos fuéramos con un concepto similar porque Ricardo investigó algo, posiblemente no coincide con lo que investigó Edson, con lo que investigó Roberto o lo que investigó Toño. Vamos a tratar para el tema de su examen, porque les comentaba, no viniste la clase pasada, Ricardo, pero esta vez sí se presta para hacer examen escrito por las condiciones y el tipo de materia que es. No da para un trabajo, o ya lo analizaremos en el transcurso de las unidades, como se vayan desarrollando. Pero sí sería interesante irnos con un concepto común para el momento de que se emita la pregunta, el concepto vaya similar, que a final de cuentas, palabras más, palabras menos, eh, el sentido general y genérico del concepto que estamos definiendo, pues va a dar la pauta para saber si estamos bien o estamos mal. Hay que analizarlo, igual platicamos y llegamos a un acuerdo de estandarizar los conceptos o de dejarlos abiertos. Muy comúnmente, ética y moral, pues como lo hemos analizado, van de la mano. Y hablar de de estos temas, hablar de estas, ay Dios, de estos paradigmas en un país como México, todos los países, en todo el mundo, el hombre por naturaleza tiende a la ¿cómo? Procrastinación, eh, tiende al mal o a no hacer las cosas bien. Todo el ser humano. Hay países más o menos, sociedades más o menos tendientes a, dependiendo de cómo haya sido su formación, de cómo haya sido su proceso de consolidación en su vida, de cómo se haya dado los distintos factores que formaron sus criterios y sus valores, es que tomas distintas actitudes hacia lo que venga y como venga. Por ejemplo, no podemos hablar de un país que no sea corrupto o de una sociedad que no sea corrupta. No corrupto, bueno, que sí que no tienda a hacer el mal o a hacer o no hacer las cosas como marcan las normas, porque a final de cuentas, lo que para unos es una norma, para otros puede no serla, depende del contexto en el que estén. Mm, Normalmente las religiones o las ideas de fe sobre algo supremo o un ente creador, dejan definido los cánones sobre los cuales se tiene que regir una sociedad. Comúnmente es parte del control social, es el concepto de la religión, no de la fe. Son dos conceptos distintos, pero las religiones tienden a ser un método de control social y no gubernamental. En algunos casos tiene que ver con con la gobernanza. Por ejemplo, hablemos de las sociedades musulmanas y las sociedades budistas que todavía no hacen una división entre el clero y la educación, es que su educación está tendiente y regida por la fe. Países donde hay ya libre albedrío, donde existe la división clerical con la educación, con la forma de impartir el conocimiento, pues ya existe una forma distinta donde la fe no se mete en la formación de los pensamientos de la gente. Les comentaba, los musulmanes, los budistas, incluso en algunas partes del mundo cristiano, todavía se rige la educación por la fe, pero en la mayoría de los países de habla hispana y cristianos se ha dividido, se hizo un sigma entre lo que es las ideas de fe y la educación. Y eso, por un lado, abre la oportunidad de libre pensamiento, de apertura para poder tener posturas y formas de pensar distintas que comúnmente o en algunos momentos han llegado al radicalismo social, que han
desbocado en conatos de guerras civiles, de guerras, de eh, hechos y fenómenos sociales no positivos por la falta de ese concepto divinizante en el ser humano. Estos son conceptos muy variables y muy diferentes dependiendo, insisto, de cada lugar. Por ejemplo, los países donde la fe y la religión están de la mano muy comúnmente tienden a ser radicales y fanáticos, porque no se despega en el ser humano una ideología de educación disercionada del concepto de su Dios. Y eso hace que la gente se convierta en radical, que no tengan otra visión, otra postura, que no tengan eh, otro punto de vista sobre algo para poder ellos decidir qué es sí y qué es no. Y tiende a hacer esto el radicalismo religioso, fundamentado por no tener otros paradigmas u otros conceptos que les ayuden a formular una forma distinta de pensar. Eso es muy importante. ¿Y todo esto a qué viene con el tema de la fe? Perdón, de la ética y de la moral. Tiende a hacer que en las sociedades existan posturas muy concretas y muy claras sobre el qué y el cómo. Algunos lo definen, por ejemplo, yéndonos concretamente a nuestro contexto, porque es donde estamos y es donde nos vamos a enfrentar, es a donde vamos a salir mañana y ya ustedes a un paso de egresar, pero fuera de que egresen, ya se han enfrentado porque todos ustedes de una de otra manera están relacionados y tienen ya una relación laboral con algo o en algo, o han tenido alguna vez la oportunidad o han participado en una acción que socialmente pues, sí, pudiera no parecer honesta o no honesta, depende del grado, la acción y el cómo, porque la diferencia, toda acción que vaya en contra de la norma social establecida, pues no está bien vista. De cualquier forma que veamos y como lo veamos, pues no corresponde a la norma social. Aquí el punto es el cómo y qué llegas a afectar o qué llegas a no afectar al otro al momento de realizar esa acción. Maestra, buenos días, ¿ya vino? ¿Quiere ver a sus alumnos? Ah, bueno, gracias. Váyase pues. Que no los quiere ver, que le cayeron gordos ya a ustedes. Bueno, adiós, maestra. Y puntualizándolo, porque le digo esto de la filosofía es pues el arte de divagar, el arte de alucinar y irte por mil contextos para llegar a un resultado. No, chiquita, no, 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 no la vayas a romper, ¿eh? Sí, yo y tu hermano. Bien. Es muy común que en nuestra área nosotros tengamos que afrontar la toma de decisiones de un trámite, por ejemplo, que vayamos a hacer una institución y haya quien te dice, pues puedo hacer que tu trámite sea más rápido, puedo hacer que tu trámite salga antes, puedo evitarte el tortuguismo burocrático para que tu trámite salga más fácil. Ese es el punto como que de partida para decidir, ¿estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal? ¿Te la sacó? Yo. O tendiente a ver, no sé en sus estados o en sus lugares, pero cuando menos aquí en Aguascalientes existe un tortuguismo y un burocratismo descomunal. No sé, les digo cómo puede hacer, pero de trámites que por ley deben tener un margen máximo de 10 días, hay algunos que se van hasta meses, otros que se van
hasta años. Literalmente, yo terminé un trámite que se llevó un año, 3 meses para sacarlo. Y por temas personales de los analistas y en la secretaría donde se generó el trámite. De ese nivel. A que llegue un gestor o que llegue alguien que te diga, yo tengo a alguien allá adentro que me puede facilitar las cosas. Es bien complejo, porque ya estás entrando dentro de lo que no es normalmente bien visto por el código de ética establecido socialmente en el lugar donde estás. Y dices, bueno, entras en tu dilema, ¿voy o no voy? ¿Entro o no entro? Y tú dices, bueno, ¿va a ser legal? Sí, porque lo que te van a dar va a ser un documento legal. ¿Estoy infringiendo una norma? No, estoy acelerando un proceso. ¿Estoy generando corrupción? Sí. ¿Estoy dando una mochada o pagándole a alguien porque me simplifique las cosas que en realidad deberían de ser simples? Yo fui analista de proyectos en esa misma secretaría en mis años mozos de estudiante. Precisamente cuando di mis prácticas profesionales estuve de analista de proyectos el tiempo de mis 400 horas y pues yo puedo decir con conocimiento de causa que un proyecto, decir si está bien o está mal, Mira, Fer, te lleva 20 minutos, 30 minutos. Exagérale una hora, porque es ver el proyecto, analizar que empate con lo que marca el código y si ya estás trabajando ahí y conoces de código, pues sabes de que está bien y que está mal. ¿con salecita? Tiene 100% lógica. Más, sin embargo, un proyecto que dice, pues yo calculo que me llevaría, si yo estuviera de analista, una hora, exagero, en analizarlo, porque a los 10 días que me marca la ley, llego ¿No, Chinito? y no está ni revisado. Voy al mes y todavía no está ni revisado. Regreso y el analista se fue de vacaciones. Regreso y el analista está de permiso económico. Regreso y el analista no está. Ya regreso después de todo ese tiempo y me encuentro con 2 o 3 datos que realmente son irrisorios dentro de un proceso. Muchos de ellos generan este tortuguismo para buscar la forma de que se dé el acto de corrupción, donde ellos reciban una aportación adicional para hacer las cosas más rápido. O sea, lo que quiero decir y llegar es que no estás violentando la ley, simplemente estás entrando en un acto de corrupción. Porque esta licencia que tendría que salir en 3 días como máximo, por decir así, siendo exagerados, te la retrasan muchísimo. Y que te dicen, no, pues con 500 pesitos, con 1000 pesitos, eso sale de volada, como se ve en las películas. Lo han visto siempre en los documentales de corrupción y todo ello en la burocracia. Y dice, ay, caray, ¿lo hago o no lo hago? Y es un dilema al que nos enfrentamos todo el tiempo. Lo van a ver cuando empiecen a tramitar licencias de construcción. Cuando empiecen a tramitar sus proyectos, porque todos ustedes me los voy a, bueno, a los que no son de aquí, pues tal vez no me los encuentre, pero los que tramiten aquí, me los voy a tener que encontrar en alguna comisión, en algún comité, particularmente a Toño y a Edson, más a Toño me imagino, que me los voy a encontrar si se dedican al tema de diseño, construcción y de proyectos. Vamos a estar viéndonos las caras en las mesas de análisis, en las comisiones. Yo como del lado de los malos, ustedes del lado de los buenos, o puede ser inversamente proporcional, y va a ser una estira y afloja entre violentar la ley, violentar la norma, o buscar el escondrijo por donde me meto para obtener mi beneficio, no importando que no sea del todo
normado, no digamos legal, normado. Pero les digo, es tan complejo esto, porque comúnmente dices, no, pues me voy por la vía legal, me voy por la vía normal. O sea, ya en el entendido de que me voy a tardar, ya en el entendido de que me va a ser complejo, de que no voy a tener el resultado tan rápido como pudiera ser si le doy un coquito a fulano o acetano. Pero pues me voy a ir por esa vía, haciéndole entender a mi cliente, por ejemplo, decirle, ¿sabe qué? Posiblemente se vaya un mes su licencia, sin mentirle. Entonces, de ahí comienza mi vía crucis. Porque también el cliente se desespera, también el cliente tiene necesidad, quiere, para los clientes, todo quisieran que hoy llegan contigo y mañana estuviera su permiso listo. Yo estoy dando un ejemplo simplemente en el tema de trámites de licencias, pero como lo platicaba Roberto el otro día, viene en todos los aspectos, en cuantificaciones, en cotizaciones. Me acuerdo que el otro día en obras de, bueno, no el otro día, ya hace un tiempecito, para ser precisos, en mediados de enero, febrero, Venga, mi. me platicaba mi ex socio que llegó una pipa, aquí se les llama en Aguascalientes, se les llama tomasas, y del mismo municipio de Aguascalientes a ofrecer asfalto. Como no era mucho el asfalto que se iba a ocupar, porque pues era asfalto para relleno de canalización, canalización de 12 centímetros por 7 centímetros de asfalto, 12 por 7 por lo lineal. Dice, mira, yo disimuladamente te puedo estar descargando día con día el equivalente a medio metro cúbico. Y tú vas haciendo tu chamba y más me das un coquito para mí. En el entendido que en la cuantificación a precio alzado se había cuantificado ya el asfalto en forma normal y dices, ay, caray. Y por donde quiera están las oportunidades, esto lo dice la Biblia, en un apartado que no recuerdo porque no soy muy docto en ello, donde dice que en arcas abiertas hasta el más justo peca. Y eso es bien, bien real, ¿sí? Y dices, ay, caray, pues, ¿qué hago? Yo sé que estoy entrando en un acto de corrupción y de un daño al erario público. Y dices, ¿lo hago? No lo hago. Y ahí es donde comienzan a entrar los conflictos éticos. Ustedes van a estar todos los días, prácticamente luchando entre me voy por por el bien o me voy por el mal. ¿Qué es bien y qué es mal? Paradójicamente, y complejo definir qué es uno y qué es otro. Pero van a ustedes que estar analizando si me muevo por un lado o me muevo por otro. Esa es una realidad que van a estar viviendo. ¿Crees? Permítanme segundos. A ver, muchachos, sus comentarios, sus experiencias, o no hay, o no están dormidos. A ver, platíquenme, porque recuerden que esto es una construcción de un diálogo entre. No me dejen en soliloquio, por favor.
Bueno, Toño, te escucho con tranquilidad y calma. No, nada, sí, acerca de lo que... Más habla más recio porque tu micrófono como que no nos deja escucharte bien. Está un poquito como que raro el micrófono, ¿no me escuchan? Ahora sí ya te escucho un poquito mejor. Sí, no, decía que pues, sí es mejor hacer bien las cosas, ¿no? O sea, desde el lado de, de que, aunque como, como hay otro ejemplo, ¿no? Que dice que el que no nos vea, pues, hay que hacer bien las cosas, eso es ser ético. Sobre todo en el ramo de la construcción, creo que se presta muchos ejemplos donde hay falta de ética de muchas empresas, como por ejemplo lo que sucedió de la línea 12 del metro, creo que es ahí un claro ejemplo de lo que es una clara falta de ética, ¿no? ¿Me da picante? Y se escuchó. Sí, sí te escuché. Y creo que ujú, va a ser un... Es que, miren, esto que acabamos de comentar y que estamos comentando, va a ser una lucha constante y continua para ustedes o para nosotros en lo que estamos, porque en la construcción como en la política es donde más se cuece esta situación. Es donde nosotros nos enfrentamos. Son una de las profesiones más tendientes a tener eh, oportunidades de hacer las cosas fuera de lo que marca la norma social. Definitivo. Un profesor en la cátedra, pues puede llegar a ser muy honesto y trabajar muy bien haciendo lo que le toca, educando, dando su mejor esfuerzo, sin problemas, sin eh, hacer como que le pagan porque hace como que trabaja. O sea, puede hacer bien las cosas. En el ramo educativo, pues aunque la educación desde arriba esté mal, pero si él procura hacer su mayor esfuerzo, pues puede que esté muy bien. Eh, en el ramo, digamos, de si trabajas en una tienda de abarrotes, pues si tú tienes bien definido tu sentido de honestidad de saber que no debes de robar, porque robar, no porque el tema de que sea pecado, no, porque esté mal visto. Aquí vamos a entrar en un momento determinado, muchachos, a un tema, a dilemas muy interesantes entre qué está dentro de lo que marca una fe o una ideología formada por una religión. Vamos, ¿qué te marca un mandamiento? Como hablando del tema de la gente que es católica, los mandamientos, ¿qué te marca el mandamiento? Bueno, no nomás cristianos y judeocristianos que se rigen por los mandamientos de Moisés. Y aunque tú no fueras del sentido religioso, hay conceptos que no fuera de la fe también están tipificados socialmente como no buenos. A eso vamos a entrar en determinado momento. Y hablando de lo que decía ahorita Toño, Toño, ¿en qué parte has tenido tú la posibilidad? No me digas si has entrado o no has entrado, donde te han dicho, Toño, a ver, vamos a sentarnos a hacer negocios tú y yo, platícame. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? Pues que se sientan a querer que le entres a la jugada. Ah, pues sobre todo en los trámites. En los trámites sí, hay que moverle, por ejemplo, casa, hay que entrarle luego con una lana para que resuelvan las broncas. ¿Verdad que sí? Ay, Sí. que te dan incluso por ahí la factibilidad de agua por una feria, pero nunca te ponen el agua, pero ya tienes factibilidad. Ujú. Y te dan un precontrato para el tema de trámites y nunca te van a poner el agua. Y yo les comento porque se sentó conmigo el presidente municipal de Cocío. Digo, los que no están de aquí, pues no van a saber de qué estamos hablando, pero los que somos de aquí más o menos nos ubicamos. Yo era jefe de departamento de obras públicas en Cocío y se sienta conmigo y me dice, a ver, Arca, vamos a armar negocios tú y yo. A ver, dígame, ingeniero. Él era ingeniero agrónomo. Me dice, no conozco mucho el tema porque soy nuevo,
pues estábamos estrenando la administración cuando llegamos al gobierno de Cosío. Dice, pero sé que aquí se saca lana. Y sé que aquí el único que no se va con lana es el que es pendejo. Así no lo dijo. Dígame, me dice, a ver, dígame, ¿cómo hay que hacerle? Pues yo igual que él, nuevo, y pues sí, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pues no llegamos a un acuerdo porque no conocíamos ninguno de los dos. Pero pues él se dedicó a buscarle. Y como al mes, volvió a ver, arquitecto, venga, vamos a platicar, ya sé cómo hay que hacer. Y me dice, ¿le interesa trabajar? Le digo, pues estoy trabajando, soy su jefe de departamento. Dice, no, por fuera, hacer obra. Le digo, a ver, platíqueme. Mire, vamos a simplificarnos las cosas. Dice, vamos a armar la licitación. Se armó el presidente municipal, sí estudió. Vamos a armar la licitación. Vamos a invitar a tres. De esos tres, vamos a decidir quién va a ganar. En este caso va a ganar usted, pero le va a poner un diezmo adicional para mí. Y a ese adicional para mí, pues si quiere usted ponerle otro 10 para usted, póngaselo, pero que no sea más lo que se lleve usted que lo que me lleve yo. Entonces, si la obra sale en 100, déjela en 110, contando con lo mío, y le sube otros 10 por usted y déjela en 120. Y hable con los demás para que los demás se vayan a 130, 140, ¿sí? En el entendido de que la siguiente es para ellos. Y ya cuando estemos con ellos, le pedimos un 10 para el jefe de departamento y un 10 para él, sabiendo que usted no va a ganar la licitación. Como ya tenía en aquel tiempo yo empresa, la empresa mía era la que se iba a llevar un 10 adicional sobre el precio alzado que ya estábamos cotizando, porque los que sabemos de ese tema, por ejemplo, las obras que vienen para el gobierno vienen del ramo 33, la mayoría, o las tripartitas, depende cómo estemos, en qué tipo de partida vengan, o cómo vengan etiquetados, ya vienen normalmente a precio alzado, que significa ya vienen sobrecotizadas por el tema de impuestos, por el tema de lo que ustedes quieran. Entonces, una obra que teóricamente debería estar en 60, 70, se va a 100 y de 100 se va a 120 para entender que estamos a ese nivel de acuerdos para que a todos nos vaya bien. Y me dice, piénselo porque a mí sí me descontextualizó, ¿no? No acostumbrado a ello. Y ya dice, piénselo, al ratito vuelvo. Llegó de ratito y me dice, ¿qué pensó? Le dije, pues no, le digo, no estoy acostumbrado a eso, no, no, no siento que sea bueno. Dice, pues mire, piénselo bien, porque si no lo hace usted, lo va a hacer otro. Y el recurso ahí está, el dinero ahí está. Entonces usted decide si lo hace o no lo hace. Si no lo hace, pues váyase con su sueldito de jefe de departamento en Cosío, que me acuerdo que éramos jefes de departamento y ganábamos una miseria considerando las jefaturas de departamento, por ejemplo, en la capital o en el estado, que es, yo ganaba 8,000 pesos al mes en aquel tiempo como jefe de departamento. Les hablo en el 2004. Y entonces un jefe de departamento en la capital estaba ganando ya 12, 13,000 pesos promedio. Dice, ay carambas, qué punto de conflicto tan complicado en ese tema. Permítanme 2 segundos. A eso es a lo que me refiero. Que los hayan puesto a negociar. Toño, platícame. Después, Roberto, platíquenme, por favor, porque sí es importante saber si han estado o no han estado, cómo han reaccionado, o han reaccionado o no han reaccionado. Pues mi cartera fue la que reaccionó. Así que No te invitaron pues a participar, más bien dicho, te pidieron. sí, me pidieron. ¿Cuánto? Bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? Bueno, si no quieres decirlo, no hay problema, porque también, si se fija, yo no estoy diciendo nombres, nada más.
Ah, no, sí dije fecha, ¿verdad? Ya si hacemos relación de fechas y tiempos, sí sabemos quién era el presidente municipal. Tienen razón. No, yo ya también hace un rato. No, no es reciente, pero pues sí, ya sabemos que así se las gastan allá en esas instituciones. Hablando de aquí. Fíjense que yo tomé la decisión de que no, ¿eh? Y me dijo, pues vayas así. Y pues sí empecé a ver cómo sí, sí. El presidente municipal le empezó a ir muy bien allá en aquel tiempo. Muy, muy bien. Se nota luego, luego cómo les empieza a ir mejor. Definitivo. Pero, Come. ay Dios, todos hemos caído en eso. Platícame, Edson. No, como por esas fechas hicieron una unidad deportiva, ¿no? Se fue tu audio. No se escucha bien. Ya se escuchó mejor. Que en Cosío por esas fechas fue cuando hicieron una unidad deportiva. Estábamos, mira, a nosotros nos tocó con aquel tiempo, Edson, cuando hicieron las plazas cívicas, ya ves que hicieron varias plazas cívicas en Cocío, en La Esperanza, en Estación de Adame, en el Duraznillo, en todas las cabeceras se hicieron plazas cívicas, fue cuando se hizo la ampliación del Panteón, cuando se hizo la aduana, las oficinas de la aduana interior, delegación norte, porque no más había aquí en Aguascalientes. Cuando se comenzó a edificar el nuevo rastro, sí había recursito para cocción en aquel tiempo, ¿eh? Sí había. Y esa, no recuerdo, fíjate que yo renuncié por lo mismo de la presión del presidente, porque no quería jalar yo muy bien con ese tema y él decía que le hacía falta gente que, que se animara con él y que fuera leal a él. Pues yo no duré, yo me aventé un poquito más de un año y decidí mejor renunciar, porque ya no me animé a, bueno, no, no le entré y pues mejor me fui a trabajar el despacho más tranquilamente en la iniciativa privada que se presta menos a la corrupción, porque de esas obras que te comento, a mí nomás me tocaron eh, el Panteón, el Rastro, la aduana y las 9 plazas cívicas en las cabeceras municipales. Algunas pavimentaciones, algunas reposición de banquetas, guarniciones. Eso fue lo que de manera general a mí me tocó cuando estuve eh, en Cocío. Sí, profe. ¿A ti no te ha tocado nada así en tu constructora, bueno, donde trabajas ahorita? Ya siéntate. Muy bien. Y gracias. No me escucho. Es que en cualquier área te puede tocar, ¿eh? En los generadores, con los supervisores, con los fiscalizadores, con las unidades externas de supervisión, con los supervisores municipales. Te puede tocar en cualquier área, ¿eh? En cualquiera, haciendo números, haciendo obra, comprando material, con el arenero, con a donde quiera, te puede tocar. Sí, claro, pero y más como en maquinarias, luego se supone que me entendí todo eso. Y si le entraste, Son otros. oye, y si le entraste. Vamos, miren, muchachos, quiero llegar en esta clase a entender la toma de decisiones. El día de hoy vamos a entender la toma de decisiones, si he participado o no he participado, entender si es ético o no es ético, si es bueno o no es bueno, cómo asimilar este concepto, porque cuando estudié Derecho, nos decía Más bien. algunos de nuestros profesores de Derecho, dice, señores abogados, decía, en este mundo del derecho, como lo han escuchado, no hay abogado derecho, por eso les llaman plátanos. Dicen, en este mundo del derecho,
Si quieres ser un abogado honesto, vas a terminar de docente, atendiendo una papelería, siendo defensor de oficio pagado por el gobierno, entendiendo y aceptando la realidad de que tú no vas a salir de ahí. Esa era la realidad. Dice, si quieres traer buena ropa, buenos coches, vivir en un lugar a gusto, tener una buena casa, bla, 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 debes de saber por dónde debes empezar a moverte. Si no es por ahí, vas a terminar de maestro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes o en la Universidad Cuauhtémoc. Yo estudié Derecho en la Cuauhtémoc, por eso nos decía él. Y él dice, por eso tengo ya 19 años de maestro y vivo de mi salario de maestro, lasillando en mi OS móvil, dice él. Mientras, pues, que en aquel tiempo ya había unos que andaban en sus BMWs, en sus carrazos del año, bla, bla, bla. Otros andaban en política, otros andaban en lo que ustedes quieran. La toma de decisiones es, yo decido personalmente si entro o no entro, pero debo de saber que existen las dos opciones en mi vida. Ser copartícipe, ser partícipe o no ser partícipe. Copartícipe es cuando entro en colaboración. Por ejemplo, en el caso que el presidente municipal me decía que quería tener a alguien leal y fiel a él para hacer ese movimiento, que los dos íbamos a llevar nuestra partida. La otra es como Toño, que alguien nos sangre a nosotros y en el acto, tanto como cuando sangramos como cuando nos sangran, pues estamos participando, dice el dicho, ¿no? Tanto eh, peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Más sin embargo, sí es un dilema bien complejo hablar de esto. Cuando dice el mismo dicho que en México el que no es tranza, no avanza. Entonces tú tienes que medir el grado de afectación, el grado de injerencia positivo o negativo que pueda llegar a tener y las repercusiones que pudiera llegar a tener la acción que vas a realizar. Por ahí vayan ustedes analizando qué tan bueno, qué tan malo, qué tan posible o no posible es entrar a esa acción, dependiendo de, gracias chiquita, dependiendo de esas funciones, porque se van a encontrar y se van a enfrentar a eso, o se están enfrentando todo el tiempo. Ahí va a decidir ustedes como individuos, qué tan, si lo hago o no lo hago, por qué lo voy a hacer, por qué no lo voy a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Pues muy bien, muchachos. Gracias por su atención. En la actividad de la descripción semanal les dejo lo propio para la semana correspondiente. Vayan subiendo a plataforma todas las actividades y si no tienen comentarios, eh, participaciones o aportaciones, siendo las 9:28, pues nos despedimos. Ok, profesor, entonces va a subir la actividad. Yo les subo la actividad. Va a tener que ver con una simulación de este tipo. ¿Sale? Ok, muy bien, gracias, profesor. Sale, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, maestro. Suerte, que les vaya muy bien, Ramos. Estuviste muy callado, Roberto, hoy. Pues se tienen trabajando, ¿verdad? Un trabajo. Una, creo que ocupadilla. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.